cuando el sembrador siembra su semilla, viene el diablo y arrebata la palabra que fue sembrada en su corazón. ¿Qué significa eso? Yo creo que significa en parte cuando nuestra mente no estamos concentrados, cuando nuestra mente, nuestro cuerpo está aquí, ¿verdad? Pero somos como Calimán. ¿Recuerdas a Calimán? ¿Alguien veía a Calimán? Sí, según era un monje tibetano, él podía salir de su cuerpo, ¿verdad? Bueno, era un superhombre porque hacía muchas cosas, pero una de las cosas que hacía él se ponía en posición de meditar, y su alma se salía y hacía viajes, ¿verdad? Además que esos viajes tenían un límite de tiempo. Si se tardaba mucho, había riesgo de que muriera su cuerpo, ¿verdad? No hagamos lo que Calimán, si aquí yo veo tu cuerpo, pero recuerda, hermano, el único que puede ver nuestro corazón es Dios. Así que tú puedes estar aquí, pero si tu mente anda divagando en otro lugar, entonces te perderás la bendición de escuchar la palabra de Dios. Por eso la Biblia constantemente nos dice que debemos prepararnos. ¿Cuándo? ¿El mero domingo en la mañana? No, la preparación es todos los días, en todo momento. Una recomendación para algunos. Mira, una de las formas de formar buenos hábitos en nuestra vida, buenos hábitos, pues es desechar los malos hábitos. ¿No? ¿Es un buen hábito ver 2, 3, 4, 5 horas la televisión? ¿Es un buen hábito? No. Depende que veas, depende. Pero en realidad son muchas horas para ver un programa, ¿no? O una serie, o una película, o un evento, ¿verdad? Es mucho tiempo. Ahora, consejo, ¿por qué no cambiar esos malos hábitos por buenos hábitos? Nosotros como por la gracia de Dios, como cristianos, formar buenos hábitos en nuestra vida. Si entre más tiempo dediquemos a la oración, ¿sabes qué dice la Biblia en Santiago? La oración eficaz del justo puede mucho. La oración, el verdadero contenido de la oración, ¿no? Y digo verdadero contenido de la oración porque en la Biblia nos muestra ejemplos de personas que oraban y personas que el mismo Señor Jesucristo decía de los religiosos. ¿Recuerdas? Unos oraban en las esquinas de las calles, en las plazas, en los lugares, oraban para que la gente los viera. ¿Qué dijo el Señor Jesús? Ya tienen su recompensa. ¿Cuál era su recompensa? La gloria de los hombres. Porque probablemente la gente que pasaba decía, mira que religioso, mira que espiritual, mira que hombre de Dios, ¿verdad? A eso creo que se podía referir el Señor Jesús. Cuando leemos, ¿qué dice la Biblia como nosotros cuando debemos orar? ¿Qué dice la Biblia? ¿Dónde debemos orar? ¿Cómo debemos orar? ¿En la esquina? ¿En las plazas? ¿Delante de toda la gente? No. En privado. Con nuestro Padre que ve en lo privado y escucha en lo privado. Y la promesa es que Él nos va a recompensar en público, ¿no? Ahora, quiero decir algo que es un poco atrevido, pero creo que es una realidad que se está viviendo en muchas partes o algunas partes del mundo. Hay personas o miembros de iglesias cristianas bíblicas o iglesias que creen en la palabra de Dios, que creen que el pastor, la oración del pastor, es más poderosa que la oración de cualquiera de ellos. Y eso es un engaño. El pastor sí tenemos la responsabilidad de orar. Sí es nuestra responsabilidad orar sin cesar. Sí es nuestra responsabilidad de enseñar la palabra de Dios, pero nuestra oración no tiene más poder que la oración de los verdaderos hijos de Dios, ¿no? Así que, mira, hace un tiempo escuché en un lugar, no aquí, en otro lugar de México, escuché a algunas personas y sabes el concepto que tienen de un pastor, de los pastores. Creen que somos dioses, creen que somos superiores a toda la congregación. Creen que, bueno, ya no más falta que nos besen la mano y que nos hagan reverencia o que pongan una foto allí en el templo. Ibas a poner el título, ¿verdad? Porque hace años, 10 años, ves más de 10 años, 15 años, conocí a un hombre, a un matrimonio grande, que eran adultos también ellos,
Y ese hombre tenía un rechazo enorme hacia el ministerio del pastor Enoc Gutiérrez López. Y él me decía en una ocasión, me dijo, ya nada más falta que le tomen una foto y lo adoren y se arrodillen delante de él. Él tenía un enorme rechazo, ¿verdad?, por el ministerio de él. Mira, hermano, los pastores, sí dice la Biblia que tenemos responsabilidad. Sí dice la Biblia que hablemos de dar cuentas. Por eso dice la Biblia, sujetados a nuestros pastores, porque ellos vean por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta por ustedes, ¿verdad? Sí tenemos una gran responsabilidad de dar testimonio, de predicarlo, de vivir lo que predicamos, de dar ejemplo, no nada más aquí, no nada más aquí, de dar ejemplo donde, en todo lugar, donde andamos, a la hora que andamos, aunque andemos a todavía ya no hago tanto ejercicio, ¿verdad? Pero antes me ponía mi pants, mi chamarrita y me salía a hacer ejercicio, ¿verdad? Correr, a ejercitarme, a ir a una unidad deportiva o fuera, ¿verdad?, en otro lugar, ¿verdad? Somos responsables de dar testimonio o de vivir lo que predicamos. Por eso es importante, hermanos, que estemos constantemente alerta, ¿no? Bueno, hoy ustedes saben que en algunas partes de México, y creo que probablemente de algún otros países se celebra, ¿están celebrando? ¿El día del Padre, ¿verdad? Bueno, hoy muy tempranito, como a las 6 de la mañana, 7 de la mañana, nos despertaron con María y que mis hijos me trajeron María. No eran mis hijos, ¿verdad? Eran algunos de los vecinos. Bueno, ya como que escuchamos el María, pues era temprano, ¿verdad? Y ya se fueron, ¿verdad? Bueno, no lo digo para ofender a nadie, porque es la realidad. Sé, porque es una tradición que no todos comparten. Nosotros un tiempo lo hicimos, cuando mi papá vivía, a veces nos juntábamos en su casa, ¿verdad? Comíamos, hacíamos más, le llevábamos a la mejor algún regalito, sabíamos cosas que le gustaban a él y a veces le comprábamos o le dábamos un abrazo, papá, que Dios te bendiga. Eso es bueno, pero ¿sabes qué? Esa vez no es un día solamente. Es mejor el mandamiento de Dios que la tradición, ¿o no? El mandamiento de Dios, ¿cuál es? Honra a tu padre y a tu madre, que es mandamiento con promesa para que te vaya bien en la tierra que Jehová tu Dios te ha dado. ¿Cuándo? Todos los días. Honrar a nuestros padres, ¿no? Bueno, yo agradezco que mi hija haya venido de Toluca, ¿verdad? Esperaba que viniera Joel. Joel vino la semana pasada, el domingo pasado, con su familia. Joel, y sé que viene mi hija a verme, ¿verdad? Cuando puede, etc. Y yo sé que mis hijos me aman, ¿verdad? Pero yo sé que ellos oran todos los días por mí. Sí, a ver. No nada más hoy en especial, ¿verdad? Quisiera que en algunas cosas me obedecieran más, ¿verdad? Decía que sí, háblame mejor, que es mejor que. Porque el Padre Celestial nos ama, dice la Biblia, Él es perfecto, ¿verdad? Nosotros no. Él es perfecto, pero Él quiere que le obedezcamos, que le mostramos nuestro amor a Él como obedeciéndole, ¿verdad? Así que agradezco que, bueno, en esta ocasión dije que esté aquí, ¿verdad? Y que, bueno, hermanos, nosotros obviamente oramos por las personas, tratamos de orar por las personas en general, no más los papás, en general, especialmente, hermanos. ¿Sabes, hermano? Cada día, dice la Biblia, que cada día es más urgente la salvación de la gente. Siempre hay urgencia de la salvación, siempre. Nuestro bendito Salvador, el Señor Jesucristo, su ministerio. Antes, el enviado, el hombre que envió Dios, Juan el Bautista, la Biblia dice que Juan predicaba con tal poder, lleno del Espíritu Santo, que las multitudes se entregaban a los pies de Cristo, ¿verdad? Y no los religiosos de ese tiempo, se entregaban a la gente, entre comillas, la gente más común, ¿verdad? Hasta el Señor les dijo, vino Juan el Bautista, y ustedes no lo escucharon, pero las rameras, los publicanos y la otra gente se convirtieron a la predicación de Juan el Bautista, ¿verdad? Y dijo, vino el Hijo del Hombre, y el Señor Jesús, ¿qué predicaba, hermanos? Su ministerio empieza a predicar, ¿qué? La salvación de las almas, la salvación, el rescate de las almas. Él no vino a predicar, no predicó acerca de cosas triviales o superficiales. Había maldad, había problemas, había necesidad, había religiosos, había muchas cosas había en el tiempo, pero el Señor Jesús se enfocó perfectamente en ir. Él sabía perfectamente que iba a ir a la cruz del Calvario para derramar su sangre, ¿verdad? Y pagar el precio por toda la humanidad, todos nuestros pecados. Ayer vi a un hombre predicando en la televisión y este hombre no pudo contener, era un italiano, no era mexicano,
profecía de Isaías 53, ¿verdad? Que fue molido por nuestras transgresiones. El castigo de nuestra paz fue sobre él o sobre su cuerpo, y por su llaga fuimos nosotros curados, sanados. Y este hombre, yo creo que él lloraba, ¿sabes qué, hermano? Lloraba, me imagino que lloraba, porque él estaba observando a su bendito Salvador, cómo, obviamente en su mente, cómo entregó su vida, cómo derramó su sangre, cómo, no solamente cómo cumplió la profecía, sino que dicen aquí que estando en la cruz del Calvario, mas por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando lo propio. Y este hombre trataba de explicar lo que Jesús, el Señor Jesús, estaba viendo en la cruz del Calvario. Y una parte que dijo, este hombre dijo, el Señor Jesús estaba viendo tu rostro, estaba viendo nuestro rostro. Tratamos de explicar lo que dice la profecía, decía la profecía de él, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio. ¿Sabes qué estaba viendo el Señor Jesús? Millones y millones de personas en el mundo reconociéndole como el único camino al cielo, reconociéndole como el Salvador del mundo, pero que reconociéndole a él su obra perfecta en la cruz del Calvario y como su sangre como la única que nos limpia de todo pecado, y sin él no hay salvación, dice la Biblia. Amén. Y entonces este hombre estuvo compartiendo su experiencia de salvación con el bendito Señor Jesucristo. ¿Cuál es tu experiencia de salvación, hermano, con Jesús? ¿Qué ha hecho el Señor Jesús en tu vida? ¿Qué ha hecho? Mira, si no ha hecho nada en tu vida, tiene razón en no creer. Tiene razón la gente que no quiere saber nada de la Biblia, no quiere saber de orar, no quiere saber del Evangelio. Tiene razón esa gente, ¿sabe por qué? Porque no han experimentado nada en su vida, no ha pasado nada en su vida, y se cumple lo que dice la Biblia, aunque ellos no lo crean, se cumple lo que dice la Biblia. Esclavos son del pecado. Y la Biblia dice en Romanos capítulo 1, necios, profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de reptiles, de cuadrúpedos, de aves, y dieron culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Y mira lo que dice la Biblia, por lo cual a esas personas Dios los entregó a una mente reprobada. Dice, después describe y empieza a decir el actuar de esas personas. Y una de las frases que taladra mi mente y mi corazón, porque yo estuve sin Cristo y solo por la gracia de Cristo soy salvo. Aborrecedores de Dios. Aborrecedores de Dios. Y eso se escribió hace 2000 años o casi 2000 años. Y hoy sigue siendo una realidad. Aborrecedores de Dios. ¿Conoces personas? ¿Cómo está nuestra familia? ¿Cómo están nuestros familiares? No vamos tan lejos de nuestros familiares. ¿Cómo está nuestra propia familia, nuestros hijos? ¿Tus hijos cómo están? ¿Cómo están tus hijos? ¿Por qué los hijos de algunos matrimonios o de algunas familias cristianas, por qué los hijos no quieren saber de Dios? Bueno, no es casualidad. Es el descuido. El descuido. La Biblia dice que cuando muere Josué del Antiguo Testamento, en el periodo de los jueces, dice la Biblia que se levantó una generación que no conocía a Jehová. Y no fue por casualidad. Los padres descuidaron su prioridad número uno. Su prioridad número uno. Y quiero decirte hoy día, hermano, esa prioridad número uno no ha cambiado. Dios no la ha cambiado. Ahí sigue estando firme. Ahí sigue estando la palabra de Dios. Bueno, hermanos, todas las promesas del Señor Jesús son grandes y son fieles. Esa prioridad no ha cambiado en la Biblia. ¿Y saben por qué hoy muchas personas no quieren saber de Cristo? Porque la prioridad la han hecho a un lado. La prioridad la han hecho a un lado.
y han hecho en un sentido lado. A un lado, hace unas semanas escuchaba la predicación de un hombre y decía: ¿por qué los Estados Unidos como nación están viviendo cosas tan terribles? Y este hombre decía: porque echaron a Dios fuera de las escuelas. Han echado a Dios fuera, no solamente de las escuelas, de las iglesias, han echado a Dios fuera. Y Dios se refiere a la palabra de Dios, obviamente la han echado fuera, y entonces por eso Estados Unidos está en un debacle, en un debacle, va en picada. Los Estados Unidos, cuando llegó a ser la nación más poderosa del mundo, no por el dinero, la nación poderosa y bendecida por Dios, porque en un principio ellos fundamentaron sus leyes en la palabra de Dios. Eso dice la historia, y en todas las escuelas se enseñaba la Biblia, y en todas las escuelas públicas o privadas se enseñaba la palabra de Dios, y los maestros, antes de comenzar las clases con los alumnos, lo primero que hacían era: vamos a orar. Eso dice la historia. Y echaron fuera a Dios de sus vidas. Por eso no es casualidad, hermano, que este mundo esté en caos. Y se cumple lo que dice la Biblia: el mundo entero está bajo el maligno. Así que necesitamos, hermanos, reflexionar, analizar, pero sobre todo necesitamos, hermanos, tomar decisiones firmes en nuestra vida. La Biblia dice que no se puede servir a dos señores. Eso dice la Biblia, ¿verdad? No se puede servir a dos señores. O se queda bien con uno y mal con el otro. No se puede. También la Biblia dice que no debemos amar este mundo, porque si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Y también la Biblia nos dice que debemos tener cuidado con lo que vemos, los deseos de los ojos. Mira, en Santiago hace rato que leímos en el capítulo 3, menciona un miembro tan pequeño, ¿verdad?, que está puesto en nuestro cuerpo, en nuestros miembros, pero es tan pequeño, parece tan pequeño, ¿verdad?, pero es tan peligroso y tan venenoso, la lengua. Y la Biblia dice que podemos controlar la lengua. Si la podemos controlar y domar. Ahí dice la Biblia que nadie, ninguno podemos controlarla, ¿no? Con ella bendecimos a Dios y Padre, pero también con ella misma, ¿qué hacemos? Maldecimos a los hombres, a las personas que están hechas a la imagen de Dios. Con ella decimos: Dios te alabo, te bendigo, pero resulta que cuando tenemos que obedecer la palabra de Dios, no hacemos nada, o hacemos lo contrario. O como la enseñanza de esos dos hijos, que su papá le dice a uno de sus hijos: por favor, hijo, ve a hacer esto, ¿verdad? Bueno, creo que no le dijo por favor, nada más le dijo que fuera a hacer un trabajo, ¿verdad? Y él dijo: sí, papá, sí voy a ir. ¿Y qué hizo? No fue. Y al otro le dijo, sí voy a ir, papá. ¿Y qué hizo? No hizo. Bueno, el que le había dicho que no tenía tiempo fue al final o que no quería hacer su voluntad, fue el que en realidad fue a hacer la voluntad de su padre, el que se había negado al principio. A veces así, hermanos. Bien dice la Biblia que nos engañamos a nosotros mismos, ¿verdad? Decimos: papito querido, Padre Celestial, gracias porque me amas, gracias por esto y lo otro. Pero cuando se trata, hermanos, de obedecer, fallamos. Y eso no debe ser así. Quiero compartirte, hermanos, esta carta que se escribe aproximadamente la carta de Santiago o Jacobo. Santiago viene, hermano, del Señor Jesús. Se escribe en el año 48-52 aproximadamente. ¿Qué estaba pasando en esos momentos? ¿Qué estaba pasando con el pueblo cristiano? ¿Qué estaba pasando con los cristianos de esa época? ¿Qué estaba pasando? Bueno, estaban enfrentando adversidades, estaban enfrentando dificultades, estaban enfrentando problemas, no nada más de afuera, sino también problemas en el aspecto cristiano, en el aspecto de sus vidas cristianas. Por eso escribe el apóstol Santiago, claro, guiado por el Espíritu de Dios, para animar, para fortalecer, para instruir, para amonestar, para que tengamos cuidado, hermano. Recuerda lo que la Biblia dice. Dice la palabra de Dios en otra carta que toda la escritura, toda la palabra de Dios es útil. ¿Para qué? Para enseñar, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios llegue a ser perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Hermano, es importante. Mira,
El apóstol, a través de esta carta, nos lleva para conocer la importancia, sobre todo, hermanos, la importancia de un verdadero sometimiento a Dios. Un verdadero sometimiento a Dios. Someternos a Dios o someternos. ¿Sabes que este término nos ilustra? Hay ilustraciones que nos pueden ayudar para entender este término de someternos. ¿A quién le gusta estar sometido bajo alguna autoridad o alguien más? ¿A quién le gusta? ¿Quién disfruta estar bajo? Porque someterse significa estar bajo de. Estar abajo de. ¿A quién le gusta? ¿Qué tal tu patrón en el trabajo? ¿Qué tal la empresa? ¿Son buenas personas? ¿Qué tal estar bajo? ¿A quién le gusta? ¿A quién le gusta ser jefe? Hermano, ¿a ti no te gusta ser jefe? A mí sí me gusta ser, sí me gusta. Lo disfruto porque mira, cuando yo era no jefe de empresas ni negocios, pero cuando era un líder, me gustaba decirle a lo que tenía que hacer cada día. Y tú tienes que hacer esto, tú esto, tú esto, tú esto, y se acabó. ¿Verdad? Y lo tenía que hacer. Mira, no nos gusta estar sometidos, no nos gusta, no lo disfrutamos. No es algo que disfrutamos. Pero acuérdate, hermano, la Biblia, la palabra de Dios y las enseñanzas o lo que Dios nos pide no es para si nos gusta o no nos gusta, es por nuestro beneficio, para nuestro bienestar. A ver, pregunto, ¿a quién le gusta humillarse delante de la gente? ¿A quién le gusta? ¿Te gusta, hermano? ¿No? Cuando se comete un error, pues es obvio, no hay que reconocer. Cuando uno Pero humillarnos, pedir una disculpa, reconocer es una cosa, aceptar una equivocación es una cosa, pero humillarnos delante de alguien, ¿nos gusta? No. Bueno, aunque la Biblia sí dice, ¿verdad? Aquí en Santiago adelante dice que nos humillamos, pero delante de Dios. Someteos, hay otra porción que dice, someteos pues a Dios, resistir al diablo y huirá de nosotros. Mira, el propósito de este tema, hermanos, es que aprendamos a someter nuestra vida, a someter nuestra vida delante de Dios. Algo importante. Aquí, en el primer capítulo, en uno de esos capítulos, en el capítulo 3 nos presenta varios ejemplos. Santiago el apóstol. El primer ejemplo son los caballos. Los caballos, estos animales, que dice que estos animales han sido domados por el hombre. El hombre los ha llegado a dominar a estos animales. Y no nada más a los caballos. El ser humano ha llegado a dominar a otras bestias o a otras bestias, sí, animales grandes, ¿verdad? Ha llegado a dominarlos, ¿verdad? Inclusive menciona otras, las naves, grandes naves, dice, miren, esas naves grandes y llevadas por impetuosos vientos son gobernadas por un muy pequeño timón, por donde se supone que una persona los puede gobernar o dirigir, ¿verdad? ¿Recuerdas esta famosa película de Titanic? ¿Sí la recuerdas? Dice, no lo sé, que cuando ese barco fue construido, cuando fue inaugurado, alguien dijo, ni Dios lo puede derribar. ¿Y qué pasó? ¿Verdad? Que el que lo iba manejando, algo le falló o algo pasó. ¿Verdad? Pero hasta las grandes naves, son gobernadas o dirigidas por alguien, ¿verdad? Y bueno, hace un momento mencionaba acerca de la lengua, ese pequeño miembro que está entre muchos miembros, pero es que dice, es peligroso. Es peligroso, ¿por qué? Porque con él bendecimos a Dios, pero también maldecimos a la gente que está hecha a la imagen de Dios. Hay dos cosas que quiero, hermano, que guiarte para que aprendamos. Número 1, la mención en el capítulo 3, dice, versículo número 13 en adelante. Si estás ahí, sígueme o lo puedes leer también si estás ahí conmigo. Versículo 13 dice, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Si están ahí, pueden leer. Muestre por la buena conducta sus obras. Pero si tenéis celos, amados, contención en vuestro corazón, no os jactéis ni digáis la verdad. Versículo 15, por favor, pongamos atención, dice, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino
sabiduría es terrenal, es animal y es ¿qué? Diabólica. Y en Proverbios capítulo 1 la Biblia dice, el contraste con esto, dice que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Aquí nos presenta el apóstol algo importante, hermanos. Esta clase de sabiduría o conocimiento, mira, no tiene nada que ver con las personas que están aquí que son profesionistas, ¿verdad? No tiene nada que ver con tu profesión. Si tienes una profesión, o 2 carreras, o 3 carreras, o una maestría, no está hablando de eso. No está hablando, no se refiere a esa sabiduría. Ese es conocimiento académico, ¿verdad? A eso no se refiere. Los peligros se refiere también, hermano, a los peligros a que nos exponemos y a las terribles consecuencias. ¿Recuerdas el pasaje que te mencioné? Profesando ser sabios, se hicieron necios. Porque desde un principio el ser humano, sin Dios, ha creído que hemos creído que podemos hacer las cosas mejor que ellos de manera diferente. Y a eso se refiere. Es la sabiduría humana. En el capítulo 3 del libro de Proverbios dice, lo escribe Salomón, dice Salomón, ¿no? Fíjate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Menciona, no te apoyes en tu propia prudencia. No es que a mí me parece, no es que yo pienso, no es que yo creo, no es que están exagerando y entonces empezamos a argumentar, el ser humano empieza a argumentar, creyéndose más sabio que Dios. Dice la Biblia cuando Dios permitió en la vida de un hombre que se llamó Job, ¿verdad? Toda esa calamidad que la Biblia lo describe, dice la Biblia que esos amigos de Job empezaron, ¿verdad? Primero a consolarlo, pero después lo estuvieron atacando. Y algunos de ellos le dijeron, ¿no eras tú tan sabio? ¿No decías que tú eres el tan sabio? ¿No decías tú que tú eres el que amparabas al huérfano necesitado? ¿No eres tú? Y empezaron a usar su propia sabiduría para reclamarle a Job algo que Dios había permitido en su vida con un propósito. Hermanos, esa sabiduría que describe aquí Santiago, humana, la describe como terrenal, animal y diabólica. Una de las cosas que creo hoy nos sigue pasando a muchos cristianos, o decirse cristianos, es no confiamos en Dios, no confiamos en lo que dice la Biblia. No nos sometemos a lo que la palabra de Dios dice. Queremos resolver, llevar a cabo nuestra vida por lo que queremos, a nuestra manera, sin tomar en cuenta a Dios. Y cuando las cosas vienen, las consecuencias vienen, porque todo tiene una consecuencia, ¿verdad? Entonces a veces se lamentan o lamentamos, ¿por qué me pasa esto a mí? Dice la Biblia, cuando entraron a la conquista, Josué con el pueblo de Dios, la Biblia dice que conquistaron primero Jericó, una ciudad amurallada, las murallas hasta el cielo, enormes, era un pueblo grande, era una ciudad protegida, ¿verdad? Parecía inquebrantable, mas la Biblia dice que Dios entregó, le dijo a Josué y a su pueblo que esa ciudad iba a entregar. Y así fue, porque siguieron el consejo de Dios, obedecieron la palabra de Dios, obedecieron todo lo que Dios les dijo, pero después viene de esa conquista, ¿sabes qué viene? Había otro pueblo pequeño, con H, llamado Ai. Era un pueblo pequeño comparado con Jericó. Y entonces la Biblia dice que algunos guerreros de Josué le dijeron, no molestes a todo el pueblo, no molestes a todo el ejército, vayamos solamente unos poquitos y acabamos con ellos y arrasamos con esto. Y la Biblia dice que Josué, el líder de Dios, oyó la voz de esos hombres que le dijeron, no molestes al pueblo. Y sin consultar a Dios, van a luchar contra ese pequeño pueblo. Y oh sorpresa, la Biblia dice que fue
y tuvieron que salir huyendo, espantados. ¿No? ¿Por qué? Porque no consultaron a Dios. ¿No? ¿Cuántas cosas, hermanos, cuántos errores, equivocaciones, cuántas faltas y problemas evitaríamos si antes de hacer algo consultáramos a Dios primero? Y no dijéramos, no, a mí me parece que yo le puedo hacer así, no es que a mí me parece, no es que yo creo, no es que ahora es un tiempo diferente. No, por favor, vayamos a la palabra de Dios. Mira lo que dice delante de la Biblia. Hay otra, en el capítulo, leímos el 13, 14, 17, ahí en el capítulo 3. Estás en el 17, vamos a leer 17 y 18, estás ahí. Dice, pero la sabiduría es de lo alto, es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía, y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. La sabiduría que desciende de lo alto. ¿Qué es? ¿Cómo la describe? Primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordias y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. La sabiduría que proviene de Dios. Dice la Biblia, cuando el apóstol Pablo escribe a los Corintios, algo que solo lo podemos comprender por fe, porque nuestra mente finita, mi mente finita no lo puede comprender. Dice la Biblia que nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Has leído ese pasaje? Búscalo. O está en primera los Corintios o segunda los Corintios. Tenemos la mente de Cristo. Eso dice la Biblia. No dice la Biblia también que cuando recibimos a Cristo como nuestro Salvador, el Espíritu de Dios, que es Dios mismo, vino a morar en nuestro cuerpo de manera permanente? ¿No dice eso la Biblia? Sí dice eso la Biblia, que tenemos el Espíritu Santo. Así que, hermanos, no podemos decir, no, Dios, es que yo no puedo, no, Dios, es que soy tan débil, no, Dios, es que yo apenas estoy comenzando. Espérate, esperémonos, hermanos. La Biblia dice que el amor de Dios ha sido derramado por el Espíritu Santo, que fue derramado en nuestros corazones, dice Romano. Eso dice. Y que el Espíritu de Dios está en nosotros. No hemos recibido espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Miren, hermanos, es tener a Dios mismo con nosotros, en nosotros, a Dios mismo, y estar tomando decisiones o haciendo las cosas a nuestra manera, sin tomarlo en cuenta. ¿Qué te parece? ¿Verdad que no es conveniente que teniendo el Espíritu de Dios y teniendo la palabra de Dios y teniendo el poder de Dios en nuestras vidas para vencer, enfrentar cualquier adversidad, para tomar cualquier decisión en nuestra vida? Mira, las decisiones en nuestra vida son radicales, son importantes, ¿no? Hasta para el trabajo tenemos que tomar decisiones, hermano. ¿Cómo guiar? O sea, ¿cómo pretender, hermano, decir, es que Dios me bendijo con un trabajo y estoy ganando muy bien y no me dieron un montón de prestaciones, pero no puedo ir conmigo a la iglesia? Perdón, ¿qué dice la Biblia? ¿Viene de Dios ese trabajo? No es que Dios me capacitó y me preparó y hice esto y hice lo otro, pero no tengo tiempo para leer la Biblia. ¿Viene de Dios? ¿Viene de Dios? No viene de Dios. Dios no nos va a dar nada, absolutamente nada, para alejarnos de Él, y mucho menos para violar sus mandamientos, ¿no? Y aquí es donde entra, hermanos, donde tenemos que aprender a someternos a la autoridad de nuestro Dios. ¿Tú crees que Dios no sabe lo que necesitamos, hermano? ¿Tú crees que no lo sabe? ¿Sí lo sabe? Lo sabe perfectamente. Y decía el hermano en la enseñanza, si Él es dueño de todo,
¿No? Es dueño de todo. De las riquezas, del ganado también. Bueno, las estrellas le pertenecen a Él. Qué bueno que le pertenecen a Él, porque el ser humano, como somos, al rato vamos a estar vendiéndose a las estrellas, ¿no? Teniendo, ¿sabes qué? Me pondré una estrella, si no es tuya, no es de nosotros, ¿verdad? Es de Él. Y hasta la Biblia dice que hablando de las estrellas, Dios le puso hasta el nombre a cada una de ellas. ¿Cuántas son? No sé, no las he contado, pero la Biblia dice eso. La sabiduría, esa sabiduría que proviene de Dios, es benigna, es pacífica, está llena de misericordia. Y hermano, algo importante, esto está a nuestro alcance. Está a nuestro alcance. ¿Sabes por qué las personas no rinden su vida a Cristo? ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué? Porque tú y yo no estamos haciendo la parte que nos corresponde. No los amamos como decimos. No los amamos realmente como decimos. No tenemos un verdadero anhelo por la salvación de ellos. Sabemos que están caminando en la perdición. Sabemos que tienen hábitos que están esclavizados como tú y yo estuvimos por hábitos, costumbres, tradiciones, etcétera, etcétera, etcétera. Lo sabemos y más sin embargo, nos limpiamos las manos y decimos, a ellos, yo ya les di testimonio. No es así. Nuestro testimonio da mucho que desear. La gente que nos rodea necesita ver un verdadero testimonio de nuestras vidas. Un verdadero testimonio de nuestras vidas. Si nos ven y nos escuchan tronándonos los dedos o quejándonos, como decía hermano, quejándonos de esto, quejándonos de todo, quejándonos por todo, hasta porque hace calor, quejándonos. Hermanos, súbale por favor al aire acondicionado porque está el calor, quejándonos. ¿Cómo van a creer? Es el Dios verdadero. ¿No? Someternos a Dios es el que hace de Dios el soberano de su vida. Hacer de Dios que Él sea soberano en nuestra vida. El Señor Jesucristo viene a ser no solo el Salvador de nuestra alma. ¿Es el Señor Jesús el Salvador de tu alma, hermano? Sí, amén. Si es el Salvador, porque mira, déjame decirte, si Él es el Salvador de nuestra vida, significa también que Él es el Señor. Y Señor en la Biblia significa amo, dueño, absoluto. Eso significa en la Biblia. Por eso el Señor Jesús dijo, no todo el que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Y en aquel tiempo muchos me dirán, Señor, en tu nombre hicimos esto, en tu nombre, en tu nombre, en tu nombre. Y el Señor les dirá, ¿qué les dirá el Señor Jesús? Apartados de mí, hacedores de maldad, al fuego preparado para Satanás y sus ángeles. No es suficiente decir que somos salvos, hermano. No es suficiente decir, pues es que ya no fumo, ni tomo, ni maldigo. Bueno, a veces voy a una fiesta, pero no hago nada. Entonces, ¿a qué vas a la fiesta si no haces nada, no? ¿No vas a bailar los ojos o qué? Bueno, me recuerdo que varias veces le dije a mi madre, ¿qué hacemos aquí? Según por acompañar a la familia, según por quedar bien, bueno, no sé si quedar bien con eso. Madre, ¿qué hacemos aquí? Bailando los ojos, mirando la gente ahí como acudimos nosotros sin Cristo también. ¿Qué hacemos aquí? ¿Este es nuestro lugar? Este no es nuestro lugar, hermano. Pero es que se vaya a enojar el compadre y la comadre y me va a dejar de hablar. Por favor, hermanos, eso no es servir a Dios. Cuando la Biblia dice que el Señor Jesucristo quiere ser y desea, no nos obliga a ser el Salvador de nuestra vida, Él quiere ser el Señor de nuestras vidas. ¿Y sabes qué significa Señor? Estar bajo el control de Él de manera completa y absoluta. Nos sometemos al control de Cristo 24 horas al día, 365 días al año. Si estás sano, si no lo estás, si tienes prosperidad, si no la tienes, eso significa, hermano, estar bajo el control de Él. Eso significa. Por eso lo describió el Señor Jesús de otra manera que dijo, ¿no? El que quiera ser mi discípulo tiene que morir primero. Negarse, tomar su cruz significaba morir. Tomar su cruz cada día. Y entonces, ir en pos de mí. Hoy día cualquier persona puede decir que es cristiano. Puede levantar su mano para aceptar a Cristo. Pero después,
Nos decía un predicador, hubo 5,000 conversiones en un evento que tuvieron, 5,000 personas que recibieron a Cristo como Salvador ese día, por esos días. Pero ¿qué pasó después? ¿Qué pasó después? Los demás días, ¿qué pasó? Gente que solamente a veces levanta su mano por emoción. Personas que simplemente por emoción, lo que sea, hacen una decisión, pero después sus vidas siguen siendo las mismas. No hay ninguna evidencia, no hay ese nuevo nacimiento que la Biblia describe. Por eso, hermanos, el Señor quiere y demanda que vivamos someternos bajo la autoridad de Él. Mira, hermano, pongamos todo. Ahora, nuestro Dios no es digno de que le confiemos todo, hermano. ¿No es digno? Sí lo es. Confiar en el Señor. Tú tienes todo bajo control. Tú puedes controlar todo, Señor. Y si fuera necesario, aún lo harías. Puedes hasta detener el sol, como lo hiciste en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Puedes hasta detener el sol o detener las aguas para que tu pueblo pase sobre el mar. Bueno, en seco, ¿verdad? Puedes hacerlo todavía, confiando en Él, obedeciendo. Hermanos, quiero terminar con un ejemplo, con una descripción. Bueno, el autor de esta frase no lo apunté, pero alguien dijo, hablando del Señor Jesús: Señor, tú eres la aguja, yo seré el hilo. Tú ve adelante y yo te seguiré por donde tú me lleves. Eso es confiar. Eso demanda confiar en nuestro Dios. Hermano, así que te animo en el amor en Cristo para que confiemos en nuestro Dios y entreguemos lo que tengamos que entregar y desechemos lo que tengamos que desechar y nos apliquemos en lo que tenemos que aplicarnos. Te animo en el amor en Cristo, hermano. Vemos cada vez más y más la perversión a todos los grados, ¿no? Vemos publicaciones y tantas cosas terribles. Ahora ya publicaron algo terrible, algo así como vi ¿cómo se llama? Mensaje en la televisión. Es una caricatura, no estoy identificado con esos monitos, ¿verdad? Pero es una caricatura, ¿verdad? Se supone que es muy famosa, donde salen dos personas. Se supone que esas dos personas en caricatura, se supone que son dos hombres, varones, ¿no? Y según están delante de un juez, y el juez, claro, dice en inglés, ¿verdad? Pero como yo sé perfectamente inglés, que entendí lo que sea. Pero dice en inglés, estos dos personajes en caricatura se van a casar. Y el juez dice, los declara, pero no dice marido y mujer. ¿Sabes qué frase usó? Bueno, te la dejo de tarea para que lo investigues. Los declaro. Y entonces está tremendo, ¿no? Y las leyes las leyes humanas, cada vez están apoyando más eso. Y nuestro querido presidente de la República se lava las manos. Claro, no puede hacer nada porque obviamente no es cristiano. Porque si fuera cristiano no fuera presidente de la República, ¿no? Y esto nos habla, hermanos, de la terrible corrupción y pecado de maldad en el que el mundo está. ¿Y sabes qué? No estamos tan lejos. Yo creo personalmente que si no nos aplicamos a la voz de Yahweh, tus hijos y probablemente hasta tus nietos o nuestros nietos no van a entrar en una vida cristiana verdadera. No van a entrar. No van a querer saber de Dios. No van a querer saber de la Biblia. No van a querer orar. Cuando tú les digas vamos a orar, no van a querer orar. Cuando tú les digas vamos a la iglesia, no van a querer ir a la iglesia. Les puedes decir vamos al parque, sí, vamos a cualquier lado y sí van. Pero si les dices vamos a la iglesia, ¿qué dicen ellos? A la
iglesia no. Porque ellos regañan al hermano Morena, o la maestra nos regaña. Y eso, hermanos, es algo a lo que tenemos que estar alerta. ¿No? Recuerda, hermano, la sabiduría humana, la Biblia dice que es terrenal, es animal y es diabólica. Así que no actuemos o pensemos que somos más sabios que Dios. No. Mejor estar bajo el control de Dios o sometidos a nuestro Dios. Vamos a orar y terminar con este tiempo. Por favor, tú ahí en tu corazón vamos a orar. Padre nuestro que está en el cielo, Señor, una vez más, Señor, queremos rogar en el nombre de su Hijo Jesús, Señor, que nos ayude a despertar. Ayúdenos, Señor, ayúdenos a levantarnos. Ayúdenos, Señor, a no seguir las corrientes de este mundo, Señor. Ayúdenos sobre todo, Señor, a someternos bajo el control y la autoridad de su Santo Espíritu y su palabra. Y que recordemos, Señor, que no pretendamos ser sabios en nuestra propia opinión. No somos mejores y no vamos a resolver de ninguna manera las situaciones que se nos presentan. No las vamos a resolver en nuestra propia sabiduría. Ayúdenos, tómenos en sus manos, Señor. Y sobre todo también le rogamos, Señor, que como iglesia despertemos. La gente sigue muriendo sin Cristo y ya nos acostumbramos, desafortunadamente ya nos acostumbramos a que nos dicen que mueren o que están graves la gente o familiares y ya nos acostumbramos a que mueran sin Cristo. Y eso no debe ser en nuestras vidas. Ayúdenos, dávenos, tómenos en sus manos, Señor, y ayúdenos a tomar decisiones, Señor, para cambiar todo eso malo que hay en nuestras vidas. Guárdenos, Señor, quédese con nosotros, Señor, una vez más, porque todo esto se lo pedimos y le damos gracias en el nombre de su Hijo Jesús, nuestro amado Salvador. Amén. Amén.